Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Quito, Ecuador. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, y así comprender todo lo que está prometido para este tiempo y ver también cómo va siendo cumplido todo el programa divino, que son las profecías bíblicas correspondientes a este tiempo final. Jesucristo habló de este tiempo, profetizó acerca de este tiempo y nos dijo en San Mateo capítulo 17, versos 24 en adelante, 24 al 28, de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla y nos hable directamente a nuestra alma en esta ocasión. En el nombre eterno de Jesucristo. Amén y amén. Nuestro tema para esta ocasión es Cristo viniendo en poder y gloria. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El evento más grande prometido para ser cumplido en este tiempo en el cual vivimos, que es el tiempo final, en donde el día postrero, que es el séptimo milenio, daría comienzo, es también llamado el día del Señor, pues un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y el Salmo 90 y verso 4. Ahora vemos que un día delante del Señor para los seres humanos es 1000 años, y cuando se habla de los días postreros, se habla de los milenios postreros para los seres humanos. Por eso nos dice la Escritura que Dios habló por medio de los profetas en el pasado y luego habló en los postreros días por medio de Jesucristo. Así habla San Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 1 verso 1 al 2. Y San Pablo, vean ustedes, era un conocedor de las Escrituras y sabía de lo que estaba hablando. Él dice que los días postreros ya eran cuando Jesús estuvo en la tierra y Dios estuvo hablando por medio de Jesucristo. Y porque han transcurrido 2000 años aproximadamente y todavía nos encontramos aquí en la tierra y no ha comenzado el glorioso reino milenial. Sí, en los días de Jesús ya se estaban viviendo los días postreros, pues los días postreros delante de Dios son los 3 milenios postreros para la raza humana, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y el quinto milenio comenzó cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Y por consiguiente, cuando Cristo tuvo su ministerio de 3 años y medio, el cual comenzó cuando tenía cerca de 30 años y lo terminó a los 33 años, cuando murió en la cruz del Calvario, encontramos que ese ministerio cayó en los días postreros que ya habían comenzado.
Y luego que murió, resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos, apareciéndole en diferentes ocasiones. Y los santos del Antiguo Testamento también resucitados y apareciéndole a muchos de sus familiares en Jerusalén. Luego ascendió al cielo 40 días después de su resurrección. Y 10 días después de haber ascendido al cielo, derramó de su Espíritu Santo sobre 120 personas que se encontraban en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo, y se efectuó en ellos el nuevo nacimiento, pues los discípulos que estaban con Jesucristo, encontramos que aunque Cristo había dicho que era un requisito nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, todavía los discípulos de Jesucristo no habían nacido de nuevo, aunque estaban caminando con Jesucristo y Jesucristo estaba predicando aquí en la tierra, pero le había dicho a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y para entrar al reino de Dios era necesario pues nacer del agua y del Espíritu, como dice Jesús en San Juan capítulo 3. Y ahora los discípulos de Jesucristo todavía estaban sin nacer de nuevo, aunque eran creyentes en Jesucristo, porque Cristo tenía que morir llevando nuestros pecados y resucitar para así lavar a cada hijo de Dios de sus pecados, para poder recibir el Espíritu Santo y así por consiguiente recibir el nuevo nacimiento. Luego que Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo, encontramos que estaban listos 120 personas el día de Pentecostés, habiendo lavado sus pecados en la sangre de Cristo y siendo creyentes fieles en Jesucristo, creyendo en Jesucristo como el Mesías, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Ahora esas personas estaban listas para recibir el Espíritu Santo, el cual vino el día de Pentecostés. En el año 33 de la era cristiana, en el tiempo señalado del día de Pentecostés que el pueblo hebreo guardaba. Ahora vean ustedes cómo en ese día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y cumplió Cristo la promesa de la venida del Espíritu Santo. Promesa que conforme a la profecía de Joel en el capítulo 2, dice San Pedro en el libro de los Hechos capítulo 2 y verso 14 en adelante, que la promesa del Espíritu Santo conforme a la profecía de Joel era para los días postreros. Y ahora había llegado el Espíritu Santo sobre 120 personas. ¿Por qué? Porque ya estaban viviendo en los días postreros. Y comenzó Dios a derramar de su Espíritu Santo sobre los creyentes en Jesucristo que lavaron sus pecados en la sangre de Cristo. Y ya han transcurrido 2000 años y todavía Cristo está derramando de su Espíritu sobre toda carne que cree en Jesucristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Jesucristo, y produciendo así Cristo el nuevo nacimiento en los creyentes en Él. Y ahora vean ustedes cómo los días postreros, siendo el delante de Dios, los 3 días postreros para los seres humanos son los 3 milenios postreros, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. El calendario de los gentiles está atrasado y faltan de 2 a 3 años para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio. Pero si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios, para el cual Cristo dijo, hablando de los creyentes en Él, que partirían, que morirían sus cuerpos físicos. Cristo dijo de la siguiente manera en el capítulo 6, verso 39 al 40 de San Juan: y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cuando tiene Jesucristo la comisión de resucitar a los creyentes en el que han muerto sus cuerpos físicos, dice que es para el día postrero. Sigue diciendo, y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré
en el día postrero. Y ahora, siendo que el día postrero delante de Dios para los seres humanos es el milenio postrero, o sea, el séptimo milenio, y viendo que el calendario está trazado y que si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio, el cual es el día postrero delante de Dios, en donde Cristo resucitará a los muertos en Cristo que han partido y transformará nuestros cuerpos mortales, y todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y todos tendremos un cuerpo eterno y joven para toda la eternidad. Ya no tendremos el cabello blanqueado o canoso, ni arrugas en el rostro, ni enfermedades, ni problemas terrenales, ni los trabajos terrenales tampoco, sino que estaremos con Cristo en la cena de las bodas del Cordero, y luego en el glorioso reino milenial, y luego por toda la eternidad como reyes y sacerdotes, reinando con nuestro amado Señor Jesucristo. Y para que esto se efectúe, la promesa es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Los discípulos de Jesucristo querían saber acerca de la venida del Hijo del Hombre. Cristo mismo dijo: hay muchos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, que no verán muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y Cristo fue con Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto, llamado en la actualidad el monte de la transfiguración, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, o resplandecientes como la luz, y aparecieron con Jesús Moisés y Elías, uno a cada lado. Cristo allí le está mostrando en esa visión la venida del Hijo del Hombre en gloria con sus ángeles, y ahí los ángeles son Moisés y Elías. Un ángel es un profeta mensajero de Dios, y Moisés fue el profeta mensajero de la dispensación de la ley, y el profeta Elías fue el profeta mensajero de su tiempo. Y ahora estos ministerios de Moisés y Elías son señalados en el libro del Apocalipsis como los ministerios de los dos olivos, o dos candeleros de oro que están delante de la presencia de Dios, de los cuales también el profeta Zacarías en el capítulo 4 habló cuando le fue mostrada la visión del candelero con sus 7 lámparas y los dos olivos, uno a cada lado del candelero o candelabro. El candelero o candelabro con sus 7 lámparas encendidas representa la iglesia del Señor Jesucristo, con sus 7 ángeles mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Y vean ustedes cómo a cada lado están los dos olivos, que son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Los dos ungidos que están prometidos para ser manifestados en la tierra en este tiempo final, conforme a Apocalipsis capítulo 11, para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Son los dos olivos que son los ministerios de Moisés y Elías, los cuales estarán manifestados aquí en la tierra en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Sus ángeles son los dos olivos. Son los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en este tiempo final. Y ahora
Ven ustedes cómo estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Dice Zacarías capítulo 4, verso 14. Y ahora, vean ustedes cómo estos ministerios corresponden al día postrero en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso cuando Cristo le mostró la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en el reino de su Padre, encontramos que aparecieron Moisés y Elías, los dos olivos, que son los ministerios que estarán con el Hijo del Hombre en el día postrero manifestados aquí en la tierra. Y ahora, ¿cuál es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles? Viene por el pueblo hebreo, porque es el mensajero al pueblo hebreo. El Hijo del Hombre, ese ángel que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, donde dice de la siguiente manera, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién es este ángel fuerte? Es Cristo en su venida, es el Hijo del Hombre viniendo en gloria con sus ángeles. Vean, viene envuelto en una nube, viene con su rostro como el sol, como está prometida la venida del Señor en el monte de la transfiguración, donde mostró en esa visión la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en su reino. Su rostro resplandeció como el sol. En Apocalipsis capítulo 1 encontramos también del verso 12 al 17 que su rostro también era como el sol. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, o sea, esa voz, esa gran voz de trompeta que es la voz de Cristo. Se volvió para ver la voz que hablaba con él, para ver al que estaba hablando. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué lo ve en medio de los 7 candeleros de oro? Porque Cristo, desde que fue rechazado por el pueblo hebreo y murió en la cruz del Calvario, luego se tornó a los gentiles a través de los ministerios de Pedro y San Pablo. Cuando San Pedro predicó a los gentiles en la casa de Cornelio, allí Pedro, que tenía las llaves del reino de los cielos, le abrió la puerta del reino de los cielos, que es Cristo la puerta. Cristo, la puerta del reino de los cielos, fue abierta en la casa de Cornelio, así como había sido abierta a los judíos el día de Pentecostés con el mensaje que Pedro les predicó, en donde les abrió la puerta del reino de los cielos, que es Cristo, dándole a conocer el misterio de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y llevando así nuestros pecados, lavando nuestros pecados. Y así toda persona que le recibiría como su Salvador y lavaría sus pecados en la sangre de Cristo, recibiría el Espíritu Santo y por consiguiente obtendría el nuevo nacimiento y obtendría un cuerpo teofánico de la sexta dimensión para en el día postrero obtener un cuerpo físico y eterno y glorificado para vivir con Cristo por toda la eternidad como reyes y sacerdotes en el glorioso reino milenial de Cristo y luego por toda la eternidad. Ahora podemos ver que Pedro, el apóstol, le abrió la puerta a los hebreos primeramente, la puerta del reino de los cielos, para la entrada de miles de personas en la primera predicación
Y luego, en la segunda ocasión, también miles de personas. Y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos, los cuales están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Cristo es nuestro Redentor. Él es el que nos ha redimido, y redimir significa volver al lugar de origen. Él es el que nos coloca en el lugar de origen. Él es el que nos lleva de regreso a Dios, que es el lugar de origen de los escogidos de Dios. Y somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Al creer en Jesucristo y su sacrificio y lavar nuestros pecados en la sangre de Jesucristo, siendo Cristo el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y siendo también Él la expiación que el pueblo hebreo ofrecía a Dios el día 10 del mes séptimo de cada año para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ahora, en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, se cumplieron todos aquellos tipos y figuras de los sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba. Y ahora, con un solo sacrificio, hizo perfecto al ser humano. Con ese solo sacrificio, vean ustedes, Dios nos da la salvación. No se requiere que se lleven a cabo sacrificios de animalitos, y tampoco se requiere que Cristo en su segunda venida vuelva a morir en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados, porque ya Él los llevó, Él los quitó. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo, se hace efectivo el sacrificio de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. O sea, así obtenemos el beneficio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El que no lo recibe como su Salvador, no lo acepta como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo, aunque Cristo murió llevando nuestros pecados, para la persona, para él como individuo, no se hace efectivo el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, esa persona llevará sus propios pecados, porque no los ha depositado en Cristo, lavando sus pecados en la sangre de Jesucristo. Ahora podemos ver que así como pueden anunciar que el blanqueador de la marca que sea quita la tinta, se lleva la tinta, si la persona tiene una camisa manchada, una prenda de vestir manchada con tinta, sabe o debe saber que puede quitar esa tinta y no quedar con esa camisa manchada así, la cual se ve muy fea y la cual deja mucho de decir de esa persona. Así también, cada persona tiene la sangre de Cristo para lavar sus pecados, y deja mucho que decir de la persona delante de Dios. Para Dios deja mucho que decir que una persona, sabiendo que tiene la fuente de la sangre de Cristo para lavar sus pecados, permanezca sin lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Ahora, cuando la persona toma su camisa manchada y la echa en el blanqueador, se hace efectivo el efecto del blanqueador y quita la mancha. Se hace efectivo ese efecto para la camisa de esa persona. Pero mientras tanto, no se hace efectivo el poder blanqueador del cloro o
cualquier otro blanqueador. Y así es la sangre de Cristo para todo ser humano. Cuando echamos nuestros pecados en la sangre de Cristo, desaparecen. Y ni siquiera Dios los recuerda. Son echados en el mar del olvido. Así como la mancha de tinta de la camisa desaparece y usted la busca en el blanqueador y tampoco la encuentra. ¿Qué sucedió? El blanqueador regresó a los elementos originales esa mancha, porque antes de ser una mancha eran unos elementos químicos que al juntarlos formaron la tinta. Y ahora con el blanqueador son desintegrados, o es desintegrada la tinta y es enviado cada elemento que compone la tinta, es enviado a lo que era antes de ser tinta. Por eso no se puede ver la tinta en el blanqueador. Y así es con el pecado del ser humano. Cuando es echado en la sangre de Cristo, desaparece y no puede ser hallado nunca más, ni en la persona, y la sangre de Cristo lo desapareció porque lo retornó a lo que era antes de ser pecado. Lo retornó a su origen, y el origen estaba ¿dónde? En el diablo. Y ahora el diablo, vean ustedes, es el responsable por todo pecado. Y será juzgado porque es el originador del pecado. Y usted, al lavar sus pecados en la sangre de Cristo, queda justificado delante de Dios. Justificado es como si nunca antes hubiera pecado. Eso es ser justificado delante de Dios. Ahora podemos ver cómo funciona el sacrificio de Cristo en favor de cada ser humano cuando recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo. Se hace efectivo el poder del sacrificio de Cristo y su sangre en la vida de la persona. Ahora, miren cómo nos dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5 en adelante, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podemos ver el poder del sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Nos lavó de nuestros pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y en Apocalipsis capítulo 5, versos 9 en adelante, luego que el Cordero, que es también el león de la tribu de Judá, Jesucristo, hubo tomado el libro de la diestra del que está sentado en el trono, dice que allá en el cielo, dice capítulo 5, verso 8 en adelante, dice: cuando hubo tomado al libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vean lo que Cristo ha hecho con su sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su sangre por todos nosotros. Nos ha lavado nuestros pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, para reinar con Cristo durante el reino milenial, y luego
por toda la eternidad. Ahora, cuando Cristo toma ese libro, el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, de la diestra del que está sentado en el trono, en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, Él está recibiendo ahí todo poder y toda gloria de parte de Dios. Sigue diciendo en este capítulo 5, verso 11 en adelante, dice: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y eso es en el cielo, donde hay millones de ángeles, y también de seres humanos que vivieron en esta tierra, y que han partido de este planeta Tierra porque terminaron sus días aquí en la tierra. Y estos millones de millones decían algo, dice, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso sucede cuando toma el título de propiedad del libro de los 7 sellos. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Luego miramos lo que vio el profeta Daniel con relación a la venida del Hijo del Hombre en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 7, versos 9 en adelante dice, 9 al 14 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, o sea, el cuerno pequeño, que representa al anticristo, a la bestia. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Las otras bestias son las otras bestias que representan las etapas anteriores al reino de los gentiles, las cuales también están representadas, esas etapas, en la estatua que vio el rey Nabucodonosor en sueños y le interpretó el profeta Daniel. Las etapas anteriores a la etapa cuarta de la segunda parte de esa cuarta etapa, que la segunda parte es los pies de hierro y de barro cocido. La primera parte de la primera etapa de esa cuarta parte del reino de los gentiles es las piernas de hierro. Todo eso pertenece a ese cuarto imperio de los gentiles, al imperio romano. El imperio anterior al imperio romano fue el imperio de Grecia, en el cual Alejandro el Grande fue el líder máximo, y el imperio anterior
al imperio de Grecia fue el imperio medo-persa. El imperio de Grecia estaba representado en el vientre y los muslos de bronce de la estatua que vio el rey Nabucodonosor, y el imperio medo-persa estaba representado en el pecho y los brazos de plata de la estatua que vio Nabucodonosor, y el imperio anterior al medo-persa fue el imperio babilónico, representado en la cabeza de oro de la estatua que vio el rey Nabucodonosor, y Nabucodonosor fue el rey de esa primera parte o etapa del reino de los gentiles. Fue Nabucodonosor el rey del imperio babilónico, representado en la cabeza de oro de la estatua que representa el reino de los gentiles. Ahora, vean ustedes cómo para el tiempo final el reino de los gentiles dejará de existir, porque tiene que dar paso al reino de Dios, que será establecido aquí en este planeta Tierra, en donde el Mesías estará gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Él se sentará en el trono de David, porque Él es el heredero al trono de David. Por eso, Él viene como hijo del hombre e hijo de David. Como hijo de David, Él es el heredero al trono de David. Y como hijo del hombre, Él es el heredero al planeta Tierra, con todas las naciones y seres humanos y animales y todo lo que existe en el planeta Tierra, para gobernar, para reinar sobre el planeta Tierra completo. Ahora podemos ver por qué y para qué viene el Hijo del Hombre con sus ángeles. Porque Él viene en Apocalipsis capítulo 19, como el jinete del caballo blanco, de Apocalipsis 19, verso 11 al 21, y Él es el verbo que viene en el día postrero. 2000 años atrás, cuando vino el verbo, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan capítulo 1, verso 14. Y cuando vimos al verbo hecho carne, conocimos el velo de carne por el nombre de Jesús de Nazaret, aquel joven carpintero de Nazaret. Era un velo de carne sencillo, pero en ese velo de carne estaba el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, velado y revelado a través de carne humana. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Fue la declaración del Padre Celestial a través de carne humana en ese velo de carne llamado Jesús. Y ahora, vean ustedes cómo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob vino en la forma de un hombre, de un profeta, en medio del pueblo hebreo. Porque la relación que hay en la promesa de la venida del Mesías es que la venida del Mesías es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, velado y revelado en un cuerpo de carne. Cuando el profeta Isaías habló de la venida del Mesías, en el capítulo 7, verso 14 de Isaías, dice, porque aquí el mismo Señor os dará señal, o sea, una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora podemos ver que sería Dios con el pueblo hebreo en ese cuerpo de carne que nacería de una virgen. Y cuando el arcángel Gabriel le apareció a la Virgen María, le dio testimonio que ella era esa virgen escogida por Dios. Le dijo que tendría un hijo y sería hijo del Altísimo, hijo de Dios, el cual heredaría el trono de David, al cual Dios le daría
el trono de David su padre y reinaría sobre el pueblo hebreo. Y sería un reino eterno, perpetuo. Eso está en San Lucas capítulo 1, verso 30 al 35. Y ahora Cristo es el heredero al trono y del trono de David para reinar sobre el pueblo hebreo. Por eso, para el día postrero o séptimo milenio, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, viniendo en el día postrero como Hijo del Hombre e Hijo de David. Cuando se habla del Hijo del Hombre, es la manifestación de Dios en un profeta. Se está hablando de la venida de un profeta en el cual estará Dios manifestado. Y ahora, vean ustedes cómo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en gloria, que es la segunda venida de Cristo, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores en Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 21, y viene con sus ángeles, conforme a como dijo en San Mateo capítulo 16, verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora vean todas las cosas que estarán sucediendo en la venida del Hijo del Hombre en gloria. Viene con sus ángeles, que son los dos olivos, o sea, los ministerios de Moisés y Elías, viniendo a la tierra nuevamente y siendo manifestados en carne humana. Siendo que estos son los ministerios prometidos en Apocalipsis capítulo 11, veamos lo que será el cumplimiento de la venida de Elías como uno de los dos olivos. Dios envió para la primera venida de Cristo a Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Cristo, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías, como dijo el arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías, cuando le dijo que tendría un hijo por medio de su esposa Elizabeth, y sería profeta de Dios, y vendría en el espíritu y el poder de Elías. Capítulo 1 de San Lucas. Y ahora, cuando vino, vean ustedes, el arcángel le dijo que le pusieran por nombre Juan. Y cuando nació le pusieron por nombre Juan, pero él era el Elías que tenía que venir en ese tiempo. Por eso cuando Jesús habló acerca de Juan el Bautista, él dijo en el capítulo 11 de San Mateo y versos 9 al 14, pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Siendo Juan un profeta tan grande, Jesús dice, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Por qué? El pueblo hebreo es el pueblo de los siervos de Dios. Ellos como individuos son los siervos de Dios, los hebreos. Abraham fue el siervo de Dios también. Isaac, Jacob, los patriarcas
y todo el pueblo hebreo. Dios, por medio de San Pablo en Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6, dice que Dios colocó a Moisés como siervo sobre su casa. Pero luego dice que Dios colocó a Jesús como hijo sobre su casa. ¿Qué es mayor? ¿Un hijo o un siervo? Un hijo de Dios es mayor que un siervo de Dios. Los hebreos como nación son los siervos de Dios. Los miembros de la iglesia de Jesucristo son los hijos e hijas de Dios. Por eso el más pequeño de la iglesia del Señor Jesucristo, aunque esté naciendo de nuevo en ese día, es mayor que Juan el Bautista y que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Porque los profetas del Antiguo Testamento pertenecen a los siervos de Dios, y los nacidos en el Nuevo Testamento, en el cuerpo místico de Cristo, al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, pertenecen a los hijos e hijas de Dios. Y un hijo de Dios es la clase de ser humano más grande que puede existir. Esa es la clase más alta, el nivel más alto de ser humano que puede existir, porque es del mismo nivel de nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y los miembros de su iglesia son sus hermanos más pequeños. Por eso, así como Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores y también el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, sus hermanos más pequeños, que son los hijos e hijas de Dios, son reyes y sacerdotes también, de ese orden de Melquisedec. Y por eso reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad como reyes y sacerdotes en el glorioso reino de Cristo durante el milenio y por toda la eternidad. Esa es la descendencia de Dios, de la cual Jesucristo es el principio. Él es el principio de esa nueva creación y nosotros somos la continuación de esa nueva creación. Por eso hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahora continuamos viendo lo que sigue diciendo Jesús acerca de Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque Juan el Bautista fue el último de los profetas de la ley. Pero Jesucristo es un profeta mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta de una edad, de la séptima edad, de la iglesia hebrea bajo la ley, del pueblo hebreo bajo la ley, en su séptima etapa o edad. Y ahora Jesucristo es el profeta mensajero de la dispensación de la gracia. Por eso Juan decía: después de mí viene uno mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué es mayor? ¿Un mensajero de una edad o un mensajero de una dispensación? Un mensajero de una dispensación es mayor que un mensajero de una edad. No importa que un mensajero de una edad haga más maravillas y milagros que un mensajero de una dispensación. O sea que no consiste en los milagros que haga un mensajero, la posición que ocupa en el programa divino. Un mensajero dispensacional es un mensajero, un profeta del nivel más alto de profetas que Dios puede enviar al planeta Tierra, haga o no haga milagros.
Él tiene la cosa más grande que un mensajero puede tener. Y es el mensaje para esa dispensación. Eso es mayor que cualquier milagro físico que pueda un profeta realizar. Ahora, vean ustedes cómo un profeta dispensacional viene con un mensaje dispensacional, y esa nueva dispensación no se abre hasta que no aparezca ese profeta dispensacional con ese mensaje, el cual tiene la revelación de Dios, recibe la revelación de Dios y la predica al pueblo, y son llamados los hijos e hijas de Dios de esta dispensación, y así se abre esa nueva dispensación. Ahora, veamos cómo en el programa divino Dios envía profetas para edades y también envía profetas para dispensaciones. Tenemos diferentes profetas de diferentes edades, pero cuando se trata de profetas para dispensaciones, ¿saben cuántos profetas Dios tiene para dispensacionales? Solamente 7 profetas. Para la primera dispensación, la dispensación de la inocencia, Dios envió al profeta Adán. Los profetas son enviados a la tierra con las dos conciencias juntas. Vienen ellos a la tierra y tienen un ministerio en carne humana, en donde está manifestado un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Porque Dios es el espíritu, Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. ¿De dónde vienen los espíritus de los profetas? De Dios. Y vienen a la tierra enviados por Dios en carne humana para traer la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Esos son los ángeles ministradores que son enviados a la tierra para ministrar la palabra de Dios para el pueblo. Y hay mensajeros profetas para diferentes edades y también para diferentes dispensaciones. Vienen con las dos conciencias juntas. Y ahora encontramos que Adán era así. Por eso podía hablar con Dios y también tenía el poder de Dios en él. De los profetas de Dios es que uno de los salmos dice: dioses sois. Y si dijo dioses aquellos a los cuales viene la palabra, es hecha palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada, dijo Jesús. Cuando le dijeron: es que tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús dijo: no dice la escritura, yo dije dioses sois. Y si dijo dioses aquellos a quienes viene la palabra, la escritura no puede ser quebrantada. ¿Por qué? Porque Dios estaba manifestado en carne humana, en Jesús. Era Dios manifestado en Jesús, el profeta para una nueva dispensación. Un profeta mayor que Juan el Bautista. Juan dijo bien: después de mí viene uno mayor que yo, el cual es primero que yo. ¿Y cómo era primero y venía después? Porque antes de venir Jesús en carne humana a la tierra, ya él estaba en la sexta dimensión antes que Juan el Bautista. Y antes que Abraham también. Pues Jesús dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Y también era antes que Adán. Él es aquel ángel de Jehová que le apareció a Moisés y que también le aparecía a Abraham y que también le aparecía a Adán. Él es ese Dios que hablaba con Adán, que hablaba con Set, que hablaba con Enoc, que hablaba con Noé, que hablaba con Abraham, que hablaba con Moisés, hablaba también con Isaac, hablaba también con Jacob. Jacob en una ocasión se encontró con ese ángel y se agarró bien de ese ángel, el ángel de Jehová, y no lo soltó hasta que no recibió la bendición de él. Ese es el ángel de Jehová que Malaquías dice que vendría, pero para su venida él enviaría a su mensajero delante de él, el cual prepararía el camino
Y luego vendría a su templo el Señor, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis, dice Malaquías capítulo 3, verso 1 al 2. Y cuando vino el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Señor, vino en su templo humano llamado Jesús. Ese velo de carne fue el templo humano donde habitó el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios con su cuerpo teofánico. Luego se creó un cuerpo de carne y ahí habitó el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso dice la Escritura en San Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y ahora, vean ustedes, ¿por qué? Cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Y el que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? ¿O viceversa? Ahora, vean cómo el Padre, el cual es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que libertó al pueblo hebreo, ahora se había vestido de carne humana y era conocido como Jesús de Nazaret. Pero en ese velo de carne estaba Dios. Y era el Mesías prometido para el pueblo hebreo, viniendo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y ahora encontramos que este profeta poderoso, Jesús de Nazaret, hablando de Juan el Bautista como el que le prepararía el camino, y como el Elías prometido para venir preparándole el camino, dice, y si queréis de recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. San Mateo capítulo 11, verso 14. Y sin embargo, Juan el Bautista, aunque Jesús dice que es aquel Elías que había de venir, y el arcángel Gabriel también lo dijo al sacerdote Zacarías, sin embargo, se llamaba Juan. Era el Espíritu de Dios manifestado en Juan el Bautista, operando el ministerio del profeta Elías por tercera ocasión. Pues ya lo había operado lo había operado en Elías Tisbita, ese ministerio, el Espíritu Santo. Lo había operado en Eliseo, ese ministerio, lo había operado el Espíritu de Dios en Eliseo por segunda vez, y lo operó por tercera vez en Juan el Bautista. Y para el día postrero tenemos la promesa del precursor de la segunda venida de Cristo, el cual, si ustedes lo quieren recibir, fue William Marion Branham, el Elías que había de venir, precursando la segunda venida de Cristo, precursando la venida de la palabra en carne humana. Y ya se fue. En el reverendo William Branham estuvo el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Pero el velo de carne no se tenía que llamar Elías. Es el ministerio que fue operado en él, el que se llamaba Elías. Y fue operado por el Espíritu Santo, que es el que tiene y el que da y opera los ministerios. Y ahora, ¿qué precursó él? Él precursó la venida del verbo, la venida de la palabra, para venir después del precursor de la segunda venida de Cristo. Para venir el verbo, la palabra, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en el día postrero, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es la venida del verbo, de la palabra, del ángel del pacto, del ángel de Jehová viniendo nuevamente a la tierra con sus ángeles, o sea, con los ministerios de Moisés y Elías. Donde esté la manifestación del Hijo del Hombre en el día postrero, estará la manifestación de los ministerios de Moisés por segunda vez, y de Elías por quinta vez, y de Jesús por segunda vez. Porque estos son los tres grandes ministerios
prometidos para ser manifestados en el día postrero en la venida del Hijo del Hombre, en la venida del ángel del pacto, en el día postrero con los ministerios de Jesús por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez. Y ahora, ¿qué dice el precursor de la segunda venida de Cristo con relación a la venida de Elías por quinta ocasión, el cual le llevará el mensaje del evangelio del reino al pueblo hebreo, siendo Elías en su quinta manifestación uno de los dos olivos y el otro es Moisés? Veamos en el mensaje del libro de los sellos en español, página 399, en la pregunta número 11, que dice, o que le hacen esta pregunta al reverendo William Branham, le preguntan: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? Y él contesta aquí diciendo: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. ¿Qué será la venida del profeta Elías como uno de los dos olivos para predicarle al pueblo hebreo y tornar el pueblo hebreo a Dios? Será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu, o sea, ungido con el ministerio de Elías por quinta ocasión. Será un hombre en donde estará el Espíritu Santo operando el ministerio del profeta Elías por quinta ocasión. Pero ese hombre, siendo un hombre del tiempo presente, no se tiene que llamar Elías. El velo de carne tendrá el nombre que sus padres le pusieron, pero el ministerio se llamará Elías en su quinta manifestación. Ahora vean, será así como Juan el Bautista, que era el Elías que tenía que venir en aquel tiempo, pero él se llamaba Juan. El velo de carne se llamaba Juan, pero el ministerio que estaba en él se llamaba Elías. Era el Espíritu Santo en Juan el Bautista operando ese ministerio de Elías por tercera ocasión. Y fue el Espíritu Santo en el reverendo William Branham operando el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Y es el Espíritu Santo en el día postrero en un hombre del tiempo presente operando el ministerio del profeta Elías por quinta ocasión. Y ese será uno de los dos olivos para el pueblo hebreo, conforme a Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4. Ahora, vean el misterio de la promesa de Dios de un profeta del pasado para venir nuevamente a ministrar. Lo que viene es el ministerio de ese profeta en otro hombre. Lo trae el Espíritu Santo que estuvo en aquel profeta, lo trae en otro hombre, en otro profeta, y opera ese ministerio nuevamente. Ahora podemos ver el misterio de la promesa divina de la venida de los dos olivos. Así también es la venida del otro ángel que viene con el Hijo del Hombre, el cual es el otro de los dos olivos, el cual es Moisés. Es el misterio de Moisés siendo operado por el Espíritu Santo en otro hombre. O sea, no en el velo de carne llamado Moisés del tiempo pasado, sino en un hombre de este tiempo final. Y el Espíritu Santo en ese hombre estará manifestando, operando el ministerio del profeta Moisés por segunda ocasión. Y ese ministerio es dispensacional. Por lo tanto, tiene que ser en el profeta de la séptima dispensación, de la dispensación del reino. Y vean ustedes, para el tiempo final, para el día postrero, corresponde
a la dispensación del reino, entrelazarse con la dispensación de la gracia. Set fue el mensajero de la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. Noé fue el tercer mensajero dispensacional, el mensajero de la dispensación del gobierno humano. Abraham fue el cuarto mensajero dispensacional, profeta dispensacional, profeta dispensacional de la dispensación de la promesa. Luego Moisés fue el quinto profeta dispensacional, el profeta de dispensación de la ley, con el mensaje de la ley. Luego Jesús fue el profeta de la sexta dispensación, de la dispensación de la gracia, con el mensaje de la gracia. Y para el día posterior, para el séptimo milenio, en donde la dispensación del reino se abre, Jesucristo envía el profeta de la dispensación del reino, en donde coloca Jesucristo en el Espíritu Santo los ministerios de Moisés por segunda vez, y de Elías por quinta ocasión, y el ministerio de Jesús por segunda ocasión. Jesucristo en el Espíritu Santo estará operando esos tres grandes ministerios en un hombre de este tiempo, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Eso será la venida del ministerio del Hijo del Hombre, la venida del ministerio de Jesús en un hombre de este tiempo final. Y la venida del ministerio de Moisés en un hombre de este tiempo final. Y la venida del ministerio de Elías por quinta ocasión en un hombre de este tiempo. Y donde esté el Hijo del Hombre, el ministerio del Hijo del Hombre, el ministerio de Jesús siendo manifestado por el Espíritu Santo, ahí también estará el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez, siendo operados por el mismo Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dijo el precursor de la segunda venida de Cristo? En cuanto a la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en el mensaje del libro de los sellos en español, dice en la página 277 y la 256 de la siguiente manera. Orando, dice en la página 257 en español del libro de los sellos: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Y en la página 256 en español nos dice, hablando de ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es el verbo viniendo en el caballo blanco de la palabra pura, porque un caballo es un poder, representa un poder, representa el poder de la palabra pura, ese caballo blanco de Apocalipsis 19, y su jinete es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo viniendo en el día postrero. Y ahora, ¿cómo vendrá el Espíritu de Cristo en el día postrero en el caballo blanco de la palabra pura? Veamos cómo viene. Página 256 en español. Dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. La palabra de Dios encarnada en un hombre del día final, del día postrero, del séptimo milenio, de este tiempo final, será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Será la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en un cuerpo de carne humana de este tiempo final. Y ese cuerpo de carne en el cual estará manifestado Jesucristo en el Espíritu Santo, operando el ministerio de Jesús por segunda vez, y operando el ministerio de Elías por quinta vez, y operando el ministerio de Moisés por segunda vez, tiene que ser un profeta.
Ese tiene que ser el profeta de la séptima dispensación, de la dispensación del reino, a través del cual Jesucristo en Espíritu Santo estará manifestado en este tiempo final como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, viniendo en este tiempo final como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y ahora, Cristo, para este tiempo final, conforme a la promesa divina, tendrá la manifestación más grande de todos los tiempos y de todas las edades en medio de su iglesia, porque es su iglesia la que lo está esperando en este tiempo final. Es su iglesia la que está esperando la segunda venida de Cristo. El pueblo hebreo solamente está esperando la venida de Cristo, la venida del Mesías, y no sabe que ya vino 2000 años atrás. Por lo tanto, está esperando la primera venida, porque no sabe que ya vino 2000 años atrás. Pero la iglesia gentil está esperando la segunda venida de Cristo, que será la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es Jesucristo en Espíritu Santo, viniendo en carne humana, en un hombre de este tiempo final. Y eso será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero ese hombre, ese velo de carne, no será el Señor Jesucristo. Ese velo de carne solamente será el instrumento de Jesucristo para esa manifestación de los ministerios de Jesús por segunda vez, de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta ocasión. Ese velo de carne es el profeta mensajero de la dispensación del reino para este tiempo final, con el mensaje del evangelio del reino, que es la gran voz de trompeta o trompeta final que suena, con la cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en este tiempo final, como dijo Jesucristo en San Mateo capítulo 24 verso 30 al 31, donde dijo: y el Hijo del Hombre, hablando de la venida del Hijo del Hombre, hablando de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y del Hijo del Hombre siendo visto en una nube en el cielo. Luego dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos o de las cuatro esquinas, de un extremo del cielo hasta el otro. Ahora podemos ver que los ministerios de sus ángeles, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, estarán manifestados en la tierra en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios en el día posterior. Los escogidos de entre los gentiles primeramente, y después los escogidos del pueblo hebreo. Primero estarán estos ministerios en medio de la iglesia gentil del Señor Jesucristo. En la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida de Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en carne humana, en el profeta mensajero de la dispensación del reino, donde estará operando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda ocasión. Y así, la iglesia del Señor Jesucristo tendrá la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida de Jesucristo en Espíritu Santo a su iglesia, con los dos olivos, con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Y los escogidos de Dios, al escuchar la voz de Cristo por medio de su profeta mensajero de la dispensación del reino, dirán: esto era lo que yo estaba esperando, porque ese mensaje del evangelio del reino irá directamente al alma de todos los hijos de Dios y les abrirá el entendimiento allá en el alma y en todo su ser, y entonces comenzarán a comprender las escrituras, las profecías correspondientes a este tiempo final. ¿Cuántos sabían que los días posteriores eran el quinto, sexto y séptimo milenio? ¿Y cuántos sabían que el día posterior era el séptimo milenio? No lo sabían. ¿Y cuántos ya lo saben? ¿Por qué? Porque Dios está abriéndonos el entendimiento para comprender las profecías bíblicas, las escrituras, por medio de la predicación del evangelio del reino. Por eso Jesucristo en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice: con esa voz de trompeta, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder
después de estas. ¿A dónde vamos a subir para escuchar la voz de Cristo en el día postrero? Durante las 7 etapas de la iglesia gentil, durante estos 2000 años que han transcurrido, Cristo ha estado en medio de su iglesia de etapa en etapa. En este diagrama que mostró el reverendo William Branham, el cual representa la iglesia de Jesucristo de etapa en etapa, podemos ver que Cristo estuvo en cada una de estas etapas de la iglesia, manifestado a través de cada ángel mensajero que Cristo envió a su iglesia entre los gentiles. Estuvo en San Pablo y San Pablo decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo en San Pablo estaba dándole luz e entendimiento a los gentiles, abriéndole los ojos a los gentiles por medio de San Pablo. Y así fue por medio de cada mensajero que Dios envió. Y el llamado de Cristo fue en cada edad por medio del mensajero de cada edad, y las personas que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero escucharon la voz de Cristo por medio del mensajero enviado en cada edad, y subieron a la edad donde el llamado fue efectuado por Jesucristo a través del mensajero. Cristo había dicho en San Juan capítulo 10 que Él es el buen pastor y que Él tenía otras ovejas que no eran del redil hebreo, las cuales también le convenía traer. Ahora vean cómo Él lo dice aquí. San Juan capítulo 10, versos 14 al 16, dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las ovejas de Cristo son las ovejas que Dios le ha dado, las cuales son seres humanos, y las cuales Cristo llamaría de etapa en etapa. Dice que Él tiene otras ovejas que no son del redil hebreo, las cuales también debe traer, y oirán su voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, donde son llamadas y juntadas todas las ovejas de Jesucristo, todos los hijos e hijas de Dios, de etapa en etapa, de edad en edad, las cuales escuchan la voz de Cristo en su manifestación en el Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad, y responden al llamado de Cristo y suben a la edad que les corresponde en ese tiempo, donde Jesucristo en el Espíritu Santo está hablando por el mensajero de cada edad. Habló por medio de San Pablo en la primera edad, por medio de Ireneo en la segunda edad, por medio de Martín en la tercera edad, por medio de Colombo en la cuarta edad, por medio de Lutero en la quinta edad, por medio de Wesley en la sexta edad, y por medio del reverendo William Branham en la séptima edad. Esas edades tuvieron un territorio donde se cumplieron. La primera edad se cumplía en Asia Menor, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta se cumplieron en Europa, la séptima se cumplió en Norteamérica. ¿Y luego qué? Ahora Cristo dice en Apocalipsis capítulo 4, sube acá. ¿A dónde vamos a subir? Acá a la edad de la piedra angular, donde Cristo en el Espíritu Santo estará hablando por medio de su ángel mensajero, que es el profeta de la dispensación del reino, donde estará Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado, operando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Pero ese profeta mensajero llamado el ángel de Jesucristo ni es Moisés literalmente hablando, ni es el profeta Elías literalmente hablando, ni es Jesús tampoco. Él solamente es el ángel mensajero de Jesucristo, en el cual Jesucristo en el Espíritu Santo estará operando esos tres grandes ministerios: el ministerio de Moisés por segunda vez, el ministerio de Jesús por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez también. Y eso será
la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Ahora, vean cómo en Apocalipsis capítulo 4 dice, con esa voz de trompeta dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de ¿cuáles? Después de estas que han sucedido en las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. Ahora, las cosas que sucederán en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, Cristo las va a mostrar con esa voz de trompeta a todos los hijos e hijas de Dios. Y así como mostró las cosas de las edades pasadas por medio de sus mensajeros, de los mensajeros de las 7 edades, ahora por medio de su ángel mensajero va a mostrar todas estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, nos muestra que será por medio de su ángel mensajero, que es el profeta de la dispensación del reino en el cual estará Jesucristo en Espíritu Santo manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Veamos aquí. Apocalipsis 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que Cristo dijo que nos mostraría, ahora las muestra el ángel del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el ángel del Señor Jesucristo estará Jesucristo en Espíritu Santo hablándole a su pueblo por medio de su ángel y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio y en la edad de la piedra angular. Para así, con ese mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, que gira alrededor de la venida del Señor con sus ángeles, gira alrededor de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, con ese mensaje revelando ese misterio de la venida del Hijo del Hombre, es abierto el corazón y el entendimiento de los hijos de Dios, y son llamados y juntados en este día postrero, en la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular, y obtienen el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así obtienen el conocimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en este tiempo final. Y se les abre el entendimiento y descubren que todo este misterio tan grande de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles era la cosa más sencilla que Dios haría en este día postrero. Vendría todo en simplicidad, como fue en la primera venida de Cristo, que fue la venida del ángel del pacto en carne humana, en aquel velo de carne llamado Jesús. Y para el tiempo final, el ángel del pacto, que es el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo en Espíritu Santo, tendrá un velo de carne de este tiempo final, un hombre del tiempo final, del tiempo presente, en el cual estará manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así estará revelándonos el misterio más grande de todos los misterios de la Biblia, el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, que sería cumplido este misterio en el tiempo como en los días de Noé. Sería un tiempo como en los días de Noé y como en los días de Lot. En los días de Noé hubo un mensajero dispensacional, el cual fue Noé. En los días de Lot hubo un mensajero dispensacional también, el cual fue Abraham. Y para este tiempo final habrá un mensajero dispensacional, el cual es el ángel del Señor Jesucristo, donde estará Jesucristo en Espíritu Santo, manifestando los ministerios proféticos de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Porque el único que tiene y da y opera ministerios es el Espíritu Santo. Es la venida del Espíritu Santo, del ángel del pacto, de Jesucristo en el Espíritu Santo, en este tiempo final,
en carne humana, en un hombre de este tiempo final, a través del cual estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero ese hombre, aunque tendrá esa manifestación tan grande del Espíritu Santo, de Jesucristo en el Espíritu Santo, aún con todo y eso, él no es Jesucristo. Y tampoco es el profeta Elías literalmente hablando, y tampoco es el profeta Moisés. Pero en él estarán los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. En la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Hemos visto el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la venida de Cristo viniendo en poder y gloria. Ahora, cuando haya terminado la labor de Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado por medio de su ángel mensajero, que es el profeta de la dispensación del reino, cuando haya terminado su labor a través de él, luego Cristo sale del trono de intercesión en el cielo y tiene una manifestación en toda su plenitud en su ángel mensajero y transformará a los escogidos que estarán viviendo en este tiempo final, que han sido llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, que Cristo en el Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero nos da en este tiempo final, con el cual nos revela el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y resucitará a los muertos en Cristo en este tiempo final. Habrá una manifestación poderosa de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Él transformará también a su ángel mensajero, le dará un cuerpo nuevo y eterno en el día posterior, en el séptimo milenio, en este tiempo final, en el cual nosotros estamos viviendo. Y no solamente a su ángel mensajero, sino a todos los escogidos de Dios que estarán escuchando la voz del buen pastor, de Jesucristo a través de su ángel mensajero en este tiempo final. Están escuchando esa gran voz de trompeta, trompeta final prometida para sonar en este tiempo final, para luego que los escogidos sean llamados y juntados, luego los muertos en Cristo resucitar en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos ser transformados y todos tener un cuerpo eterno, jovencito, inmortal, incorruptible, el cual nunca se pondrá viejo, nunca morirá, nunca se enfermará y nunca tendrá los problemas y las necesidades que tenemos en este cuerpo mortal. Y reinaremos con Cristo como reyes y sacerdotes por 1000 años y luego por toda la eternidad. Hemos visto el misterio más grande de todos los misterios. ¿Y quiénes serían los que estarían viendo este misterio siendo revelado en el día postrero? Aquí estamos en este tiempo presente, escuchando la gran voz de trompeta, la voz de Cristo, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así obteniendo el conocimiento del misterio más grande de todos los misterios, del misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en gloria. Cristo viniendo en poder y gloria en este tiempo final. Y Cristo en este tiempo final va llevando a cabo su obra de etapa en etapa. Lo que es primero, lo hace primero. Y lo que es para lo último, lo deja para lo último. Va en una forma progresiva, llevando a cabo la obra correspondiente al día postrero, a este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo en la América Latina y el Caribe. Así como hubo un territorio para el cumplimiento del programa de Dios para cada edad, en donde envió al mensajero de cada edad, para este día postrero
para el cumplimiento de su programa, también hay un territorio donde se estará cumpliendo la edad de la piedra angular y donde se estará abriendo la dispensación del reino y donde estará enviando a su ángel mensajero. ¿Y cuál es ese territorio? ¿Y dónde está la gente de ese territorio que estarían recibiendo esa bendición tan grande? Pues aquí estamos en la América Latina y el Caribe en este día postrero, siendo los que recibirían el beneficio de esta bendición tan grande que Cristo estaría manifestando en este tiempo final. Es en la América Latina y el Caribe donde este gran evento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles estaría siendo revelado y Cristo estaría manifestado en Espíritu Santo, en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Es Jesús el que dice que ha enviado su ángel. Y dice que lo ha enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y así, llamar y juntar a sus escogidos, dándonos a conocer todos estos misterios de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y todo lo que conlleva la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, todo lo que conlleva Cristo viniendo en gloria, Cristo viniendo en poder y gloria en este tiempo final. Y así, siendo este misterio revelado a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y aún con toda esa manifestación tan grande de Jesucristo en el Espíritu Santo en su ángel mensajero, con todo y eso, el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Por eso, cuando San Juan quiso adorarlo en Apocalipsis capítulo 19, verso 9 al 10, el ángel le dijo: mira, no lo hagas. ¿Por qué le dijo que no lo hiciera? Porque el ángel no es el Señor Jesucristo. Le prohibió esa adoración. Dice Apocalipsis 19, verso 9 al 10. Dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este ángel no permitió que Juan lo adorara. Eso nos muestra que este ángel no es el Señor Jesucristo, sino que es el profeta mensajero del Señor Jesucristo, enviado en el día postrero para dar testimonio de estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Juan el apóstol, luego en el capítulo 22, trató de adorar nuevamente al ángel del Señor, habiendo tratado anteriormente y el ángel habiéndole dicho que no lo hiciera. Pero Juan estaba viendo a Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero. Y Juan, cuando vio a Dios, el ángel del pacto manifestado en carne humana, en el velo de carne llamado Jesús, Juan y los discípulos adoraron a Jesús. Y él recibió la adoración. Pero en esta ocasión, en la manifestación del ángel del pacto Jesucristo en el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, el ángel no acepta la adoración ni de Juan el apóstol, ni de ningún ser humano. En Apocalipsis 22, versos 8 en adelante, 8 y 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Volvió a postrarse a los pies del ángel que le estamos mostrando estas cosas, estas revelaciones apocalípticas en esta forma simbólica. Pero él me dijo:
mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Esto es así porque el Padre busca adoradores que le adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Porque la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahora el ángel no permite la adoración, ni de Juan el apóstol, ni de ninguna otra persona. Porque él es el profeta mensajero de Jesucristo para la dispensación del reino. Él es el séptimo y último profeta dispensacional. Por eso viene con el mensaje de la dispensación del reino, que es el mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Ese mensaje del evangelio del reino que trae el ángel de Jesucristo contiene la revelación divina de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Y con ese mensaje siendo predicado, los escogidos de Dios obtienen el conocimiento de Cristo viniendo en poder y gloria, del Hijo del Hombre viniendo en poder y gloria con sus ángeles en el día postrero. Y reciben las bendiciones de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y son llamados, juntados y preparados para ser transformados y raptados en este día postrero. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesucristo. Y su voz, así como estuvo en sus mensajeros de las edades pasadas en medio de su iglesia, en este día postrero estaría en medio de su iglesia como una gran voz de trompeta por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y quiénes escucharían la voz de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas en el día postrero? Nosotros en la América Latina y el Caribe, para ser juntados en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular y ser preparados para nuestra transformación en este día postrero, para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero y a la casa de nuestro Padre Celestial. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él viene por nosotros, para llevarnos a la casa de nuestro Padre Celestial. Y el que es de Dios, la voz de Dios estará escuchando en este tiempo final, la voz del buen pastor. En este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, dándolas a conocer por medio de su ángel mensajero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de Cristo viniendo en poder y gloria. Que las bendiciones de Cristo viniendo en poder y gloria en este día postrero sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y se materialicen en ustedes y en mí, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, y todos seamos transformados y recibamos hacia el cuerpo eterno y vayamos a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, conforme a la promesa de Cristo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Nuevamente con nosotros el ingeniero Carlos Oliva para continuar nuestra parte en esta ocasión. O antes que llegue
el ingeniero Carlos Oliva. Vamos a pedirle al reverendo Miguel Bermúdez Marín, que está por aquí cerca, venga aquí y él sea el que le pase al ingeniero Carlos Oliva o a la persona que tiene que hablar después del reverendo Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y estemos listos para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén. Amén y amén. Así sea. Bueno, gracias a Dios por haber tenido a nuestro hermano William con nosotros. Ustedes ven su mensaje.